Muy buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta sesión octava de nuestro Congreso Internacional sobre el uso del conocimiento científico en las sentencias en los tribunales constitucionales. Estoy muy contenta, doy la bienvenida a Paul González Paredes para hablar pues, de un tema que también ha sido tocado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de nuestro país, que es, bueno, el uso de la estadística para resolver casos laborales. Y bueno, esto nos introduce como una conversación más amplia, ¿no? Que es cómo hacer uso de la estadística en las decisiones judiciales. Es por eso que pues estoy muy contenta de que hoy Paul Gonzalo nos acompañe y nos haga pues esta presentación y este pues análisis de dos sentencias muy interesantes de la Suprema Corte. Y pues también estoy muy contenta de que ya estamos en nuestra octava sesión de este Congreso Internacional. Agradecerles a todos los participantes por seguir en esta conversación, donde, bueno, en el primer ciclo se hicieron discusiones un poco más teóricas o amplias sobre el tema del uso de la evidencia científica, y en este segundo ciclo estamos discutiendo ya sentencias en particular de la Corte Mexicana a partir de cierto tipo de evidencia, ¿no? Es ya la quinta sesión de este ciclo, la última de este ciclo, pero vamos a continuar con algunas más para hacer pues todo este recorrido, para terminar todo este recorrido que hemos venido haciendo en el uso de la evidencia científica. Agradezco nuevamente a Carmen Vázquez por haber colaborado en esta organización de todo el Congreso, a Alejandra Rabasa por también estar en la organización de este evento y por estar pues siempre aquí con nosotros, ¿no? Y bueno, me voy a permitir leer brevemente una reseña curricular muy cortita de Paul Paredes, para después, pues sin más, ya darle el uso de la voz y no robarle más su tiempo. Paul Paredes Palacios cuenta con un máster en razonamiento probatorio por la Universidad Girona y la Universidad Degli Studi de Ginebra, y un máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante. Actualmente se desempeña como profesor de procesos laborales en la Pontificia Universidad Católica del Perú y es asesor jurídico independiente en temas laborales y sindicales. Entre sus publicaciones destacan el libro Prueba y presunciones en el proceso laboral, el artículo El principio de facilitación probatoria en el proceso laboral, dentro del libro del razonamiento del derecho al razonamiento probatorio de Marcial Pons, pues de este año, y diversos artículos académicos en materia procesal laboral y procesal constitucional. Muchas gracias, maestro, por estar hoy con nosotros esta mañana. Aunque pues la situación no nos permite estar presencialmente, de verdad que agradezco en nombre del Centro de Estudios Constitucionales y del ministro presidente Arturo Saldívar su presencia el día de hoy, y bueno, pues estamos aquí para escucharlo y agradecer nuevamente su participación. Ahí el micrófono no escuchamos, creo que está apagado, silenciado el micrófono. Hola, ahora sí. Sí, muchas gracias. Ahora sí, bueno, mil disculpas por esta confusión. Bien, pues quiero empezar agradeciendo la asistencia y sobre todo al Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, al Instituto de la Judicatura Federal y a la Universidad de Girona, a Ana María Ibarra, directora del Centro de Estudios Constitucionales, a Alejandra Rabasa y de modo muy especial a Carmen Vázquez por haberme propuesto e invitado y poder compartir con ustedes este momento.
estoy pues muy agradecido. Es para mí, creo que una oportunidad que la tendré presente, de poder conversar y poder compartir algunas de estas ideas a raíz del estudio de algunas sentencias de la Suprema Corte. Ahí no sé por qué razón otra vez se apagó el micrófono. Una disculpa, Paul. Listo. ¿Se ve la presentación? Disculpe. ¿Pueden, por favor, proyectar la presentación? Le damos compartir pantalla, quizá. Disculpen, no sé por qué se apaga el micro. Sí, no sé si ahorita que cambiamos de canal, eso fue lo que nos genera el problema. Ahorita el micrófono está funcionando bien. Lo único es que no vemos la presentación. Si quieres volver a intentarlo de compartir pantalla, el micrófono ahorita escuchamos bien. Si por alguna razón se vuelve a apagar, yo le indico. Ahí está. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok, bien, bueno. Muchas gracias. Superado estos inconvenientes técnicos, pues nuevamente mi agradecimiento por esta oportunidad, por poder compartir con ustedes estas ideas a raíz de dos sentencias de la Suprema Corte de Justicia de México. ¿Cuál es el plan que tengo hoy? En un primer momento, quiero hacer referencia brevemente a estas dos sentencias y entrar a la discusión sobre el uso de la prueba científica por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia laboral. Luego, preguntarnos sobre qué enseñanzas nos deja esto, y en un tercer momento entrar a algunos comentarios, algunas palabras sobre el proceso laboral y la prueba, tomando como referencia las reformas en materia laboral, procesal laboral, que han habido, que se han sucedido en los países de la región en América Latina. Empecemos. Bien, los dos casos presentados son dos casos cuyos temas son la igualdad y la no discriminación, y que tienen otros subtemas como la doble jornada de las mujeres, el tema de la seguridad social, el trabajo doméstico. Creo que es importante aquí, en estos dos casos, resaltar que de fondo lo que tenemos son casos de discriminación, casos que han sido a su vez vistos desde una perspectiva de género en situaciones de vulnerabilidad. El primer caso es un caso en el cual la discusión se centra en la interpretación y aplicación de la fracción sexta del artículo 267 del Código Civil de la Ciudad de México, en el cual el acento, la discusión está en cuál es el significado de cómo se entiende esto de dedicación al desempeño del trabajo del hogar. Aquí, digamos, la pregunta es cómo entender, qué significado tiene esta parte del elemento de la hipótesis de incidencia. Es un caso de una cónyuge, de una excónyuge, perdón, cuyo matrimonio estuvo sujeto al régimen de separación de bienes,
Pablo, una disculpa, pero ahí te perdimos en la transmisión, como que se congeló tu imagen, entonces nos quedamos en qué significa dedicación al Lo desempeño que del trabajo del solicita es hogar. la comunidad. Bueno, Ahí te ahora sí. escuchamos nuevamente. Bien, bueno, mil disculpas lo que está sucediendo. Bien, como decía, en el primer caso, lo que tenemos es una cónyuge cuyo matrimonio duró 40 años, estuvieron bajo el régimen de separación de bienes y en el cual ella lo que solicita es una compensación, argumentando que durante la vigencia de este matrimonio preponderantemente se dedicó al trabajo del hogar y al cuidado de los hijos. Por lo tanto, este es un caso en el cual lo que está en discusión es cómo interpretar uno de los elementos del supuesto de hecho, que está referido a la dedicación al desempeño del trabajo del hogar, si es que este es de manera exclusiva o si es de manera preponderante. Y entonces, esto nos lleva a la siguiente reflexión. A veces, el problema respecto de los hechos es un asunto de prueba o acreditación. Muchas veces, la mayoría de las veces, la gran pregunta es si un hecho está o no está probado. Digamos, eso digamos, lo conocemos bastante. Pero otras veces, el problema más bien es un problema de calificación. Es decir, eventualmente no hay discusión sobre los hechos sucedidos y la pregunta es si estos hechos sucedidos calzan o no en el supuesto de la norma. Y esto último está a su vez referido a un tercer problema, que es un problema de interpretación o definición del hecho hipotético. Es decir, el problema no está propiamente en la configuración de los hechos ni en su calificación, sino en cómo se interpreta uno de los elementos del supuesto de hecho. Y esto es lo que sucede en este caso. En este caso, el problema está en la interpretación o definición del hecho hipotético, y el hecho hipotético aquí era sobre la dedicación a las labores del hogar, si es que son exclusivas o preponderantes. Esto de la claridad sobre la definición de los hechos hipotéticos, pues es importante, creo yo que es primario, porque de un lado determina o permite apreciar cuáles son los elementos de la hipótesis de incidencia normativa, cuáles son esos componentes de la incidencia, y a su vez permite individualizar los probanda, es decir, los hechos que necesitan o que requieren ser probados. Entonces, creo que aquí hay una utilidad, creo que, digamos, primera, en que cuando nos enfrentamos al tema de la prueba, uno de los primeros problemas a superar es la de componentes o elementos de la hipótesis de incidencia normativa, porque cada uno de estos elementos a su vez nos determina cuáles son las probandas o los hechos a probar. Y a partir de tener la claridad sobre los hechos a probar, es que luego uno despliega todo, digamos, todo el material probatorio encaminado a la acreditación de esos elementos, de cada uno de esos elementos de la hipótesis de incidencia normativa, porque a partir de ello es que aplicará o incidirá el derecho. La otra utilidad es que al hacer esto se precisa pues la distribución de las cargas probatorias. Por lo tanto, digamos que podríamos señalar que siempre que haya la necesidad de interpretar o de definir estos elementos, creo que esto ocurre o es necesario en todo momento, en todo supuesto, digamos, en lo que cuando los jueces van a aplicar derecho,
Y en este entendimiento, a veces pueden auxiliarse con respaldo epistémico como las estadísticas u otro conocimiento científico. Y esto es lo que sucede en el caso, en este primer caso que les traigo. En este primer caso, el problema no es un problema de acreditación ni un problema de calificación, sino es un problema de cómo se interpreta uno de los elementos de la hipótesis de incidencia normativa, del supuesto fáctico. ¿Qué significa? Esa es porque hace la Suprema Corte en esta herramienta que permite o que contribuye en la interpretación y que le da respaldo o soporte epistémico a esa interpretación, a esa decisión que a partir de los distintos métodos de interpretación toma la Corte Suprema. Y en este caso, en este particular caso, la Corte Suprema interpretó, y de aquí la importancia, ¿no? Interpreta qué cosa? Interpreta la hipótesis de incidencia normativa y la interpreta en el sentido siguiente, dice, esa norma, esa parte que está en discusión, es constitucional si se interpreta que dedicarse del trabajo del hogar y en su cónyuge solicitante que acredite que se dedicó exclusivamente a las labores domésticas. Por lo tanto, este es un caso donde claramente lo que podemos apreciar es una suerte de reformulación o claridad sobre la hipótesis fáctica, y entonces lo que hace la Corte es precisarlo. Cuando uno contrasta este contenido que la Corte le da con el texto, pues hay diferencias. Hay, incluso en los conectores tipo I o nos dice digamos, si son necesarios ambos elementos o uno de esos elementos para la consecuencia, aquí la Corte lo interpreta. La Corte señala, no, esa dedicación no es exclusiva, lo cual permite que incluso pueda haberse dedicado a labores remuneradas fuera del hogar, y que ello haya generado un costo de oportunidad. Es decir, que esta situación, sin ser exclusiva, haya generado la imposibilidad de adquirir patrimonio propio o que el adquirido sea notoriamente de menor valor. Y entonces, luego la Corte, en este mismo sentido, digamos, de dar esta definición de uno de los componentes, lo que señala es que para entender el trabajo del hogar hay que evaluar dos componentes. La modalidad del trabajo del hogar, es decir, cómo se ejecuta materialmente el trabajo del hogar de un lado, y de otro lado el periodo del tiempo, si esto es a dedicación exclusiva, mayoritaria, etc. Y es aquí donde entra el criterio de la doble jornada. Es aquí donde la Corte, interesante, la Corte, digamos, la Corte, a diferencia de las instancias previas, sí considera que aquí hay un problema de perspectiva de género y lo incorpora, porque lo que señala es que de otro modo el trabajo que se realiza en el hogar queda invisibilizado. Por lo tanto, esa manera de poder de poder fijarse, de poder, digamos, apreciar que allí hay un problema, de que allí hay un tema, es recurriendo a la estadística para mostrar justamente el problema en esta decisión, cuando la Corte dice, aquí hay un problema de género y este problema de género es necesario abordarlo porque hay un problema de doble jornada, y entonces uno dice, ¿cuál es ese respaldo que desde la estadística, digamos, que la Corte utiliza?
Un primer elemento es apoyarse en un caso anterior, donde la Corte había tocado el problema de la doble jornada de las mujeres. Este caso anterior, que es un caso de 2015, tiene a su vez, o está soportado en estudios de la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico sobre igualdad de género, del cual México es uno de los países miembros. Y utiliza data, la data disponible, esto luego lo analizaremos un poco más, la data disponible que utiliza la Corte en este caso, que es un caso resuelto en 2018, es una data del 2014. ¿Pero por qué? Porque es la data disponible. Pero esa data disponible, por cierto, es la data disponible al día de hoy. Es decir, a octubre de 2020 sigue siendo la misma data, la data disponible. Se apoya también en el consenso de Brasilia, ¿no? El consenso de Brasilia adoptado en el 2010, en el cual se hace referencia al trabajo del hogar, sobre todo de las mujeres, que queda invisibilizado, ¿no? Que, el cual, digamos, invisibilizado y menospreciado, ¿no? Y también utiliza, digamos, el valor del trabajo doméstico no remunerado del año 2009 que se tiene del Instituto Nacional de las Mujeres de la Ciudad de México. Interesante ver esta estadística, ¿no? Esta estadística lo que dice que lo que se aprecia es que en el cuidado del hogar y las tareas domésticas, pues comparado el tiempo dedicado entre mujeres y hombres es notoriamente mayor el de las minutos versus 75. Pero este dato, a su vez, cuando se ve en el promedio de países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, también del año 2014, vemos que se mantiene, digamos, estas diferencias, ¿no? Las mujeres, en promedio, para los países miembros del OCDE, está en 168 minutos versus 74, ¿no? Y respecto del valor económico del trabajo doméstico no remunerado para México del año 2009, la Corte hace ver que el valor de ese trabajo doméstico no remunerado es equivalente al 21.7% del PIB, del cual 4/5 lo contribuyen las mujeres, ¿no? Y solamente 1/5 lo constituyen los hombres. Y bueno, con este respaldo epistémico, con este respaldo desde la estadística internacional y estadística, digamos, pública de los organismos, de algunos entes de México, es que, como dije, la Corte interpreta el sentido de esta expresión de la dedicación a las labores del trabajo en el hogar, entendiendo de que no puede exigirse una dedicación exclusiva, porque al hacerlo se invisibiliza el trabajo que las mujeres dedican al hogar. Una observación interesante, digamos, interesante de esto es que una vez interpretada el supuesto, una vez interpretada, digamos, de definido uno de estos elementos, lo cierto es que ya la solución del caso ya no depende, en este caso, ya no depende de la prueba estadística. Es decir, porque aquí, en este caso, la Corte no resuelve, es decir, no dice si la señora demandante tiene o no tiene derecho a la compensación. Lo que hace la Corte es interpreta para señalar los elementos, y a partir de estos elementos deja en manos de las Cortes de Mérito que puedan resolver si ya en el caso concreto se cumple con cada uno de estos elementos así redefinidos por la Corte Suprema. Bien, segundo caso. El segundo caso es de una
trabajadora doméstica que reclama el pago de varios derechos laborales, más su inscripción retroactiva en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y es una señora que tiene 80 años y afirma haber ingresado en enero de 1959 y que ha sido despedida sin causa justa. Este caso creo que nos da dos puntos relevantes para discutir, para conversar. El primero es respecto de la discusión sobre la exclusión de las trabajadores domésticos del régimen obligatorio de la seguridad social. Y esto está planteado como un caso de discriminación indirecta. Ese es el primer supuesto. Y el segundo tema, el segundo punto para analizar de este caso, tiene que ver con los criterios de valoración de la prueba respecto de la renuncia y la antigüedad en el empleo. Sobre el primer punto, sobre el tema de la discriminación indirecta, lo que se tiene es que esta exclusión estaría planteada en términos de género neutrales, porque no distingue, las normas no están dirigidas hacia las mujeres o hacia los hombres, sino en general, digamos, de manera neutra, aparecen excluyendo del régimen obligatorio a todos los trabajadores domésticos. Sin embargo, frente a un caso de discriminación indirecta, lo relevante es analizar el efecto. Y el efecto de esto es desproporcionado e injustificado. Si esto causa un efecto en un grupo y si ese efecto termina siendo desproporcionado e injustificado. Dicho en términos de prueba, digamos aquí la prueba se pensaría sobre el impacto desproporcionado que sufriría el grupo de las mujeres a causa de la medida, que es la medida de exclusión del régimen obligatorio de la seguridad social. Pero hay que advertir y recordar que en estos casos de discriminación, a su vez, hay algunas otras consideraciones valorativas, ¿no? Como el elemento de lo desproporcionado y que la medida no esté justificada, ¿no? ¿Dónde entra en juego la estadística en un caso de discriminación indirecta? Básicamente en dos componentes de la discriminación, ¿no? En el estudio del impacto adverso, justamente, digamos, la medida, ¿no? De qué proporción, de cuáles son los números que uno tiene sobre los efectos de una determinada medida, política, decisión sobre algún grupo en la población. Y esto vinculado con la comparación, ¿no? Exige la comparación de dos grupos, ¿no? Digamos, la discriminación indirecta requiere, el efecto adverso se aprecia por comparación. Pero lo importante es por comparación en similares circunstancias, ¿no? Esto pone, digamos, algunas exigencias en la prueba estadística, ¿no? Porque la prueba estadística mide el impacto adverso, compara grupos, pero esa comparación debería ser en similares circunstancias. En este segundo caso, nos preguntamos por los datos de respaldo que utiliza la Corte, vamos a encontrar una mezcla de razones de políticas públicas o de compromisos internacionales, data e información, ¿no? Por ejemplo, esta decisión se respalda en opiniones, en posiciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en documentos de OIT que hacen referencia a la necesidad de protección del trabajo doméstico, con data de, por ejemplo, de OIT del año 2017, establece el número de personas
trabajadoras domésticas, señala que son 67.1 millones, que a su vez están en un alto grado de discriminación. Otro dato relevante es sobre los salarios. OIT señala que los salarios de los trabajadores, las trabajadoras domésticas, es menos de la mitad del promedio del mercado. Esta data también refiere que solo el 10% de los trabajadores del hogar están cubiertos por leyes laborales generales, que el 80% de los trabajadores domésticos son mujeres. La Corte utiliza data del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2008, en la cual hace referencia a que hay una población de 2.3 millones de trabajadores domésticos, de los cuales 9 décimos, es decir, de cada 10, 9 son mujeres. Como vemos, digamos, aquí hay una combinación de data, de información de OIT, alguna información oficial del propio, digamos, del propio Estado mexicano, y es una mezcla, como digo, de ambos componentes. A partir de ello, la Corte concluye que hay un supuesto de discriminación indirecta, ¿no? Es decir, la Corte termina señalando que en efecto no se aprecia, a partir de toda esta información y de estas políticas, no se aprecia una diferenciación objetiva y razonable que justifique pues, la exclusión del régimen obligatorio a las trabajadoras del trabajo doméstico. Una reflexión aquí es que, en verdad, toda esta data, si bien hace referencia a las mujeres, creo que hace referencia en general a todos los trabajadores domésticos. Creo que aquí una observación es que estas conclusiones creo que son igual de válidas tanto enfocándonos, digamos, en las mujeres como frente a los varones o a los hombres, porque en verdad aquí es la clase de trabajadores domésticos los que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, en una situación donde, como se ha visto, sus salarios responden o son menores a la mitad del promedio, que además en general, digamos, de manera global, porque estos datos de OIT no son datos únicamente de México, sino que son datos, digamos, desde una perspectiva general del trabajo doméstico. El segundo aspecto del caso 2, el segundo aspecto, como había señalado, tiene que ver con la valoración de la prueba respecto de la renuncia y la antigüedad en el empleo. Este es un caso en el que, ¿qué medios probatorios hay? Hay 3 testimoniales, hay 3 testimonios de las hermanas, digamos, de la parte empleadora. Y de otro lado, hay un documento, que es el documento de renuncia, es el documento en el cual se señala que la fecha de ingreso ocurre en el año 2011. Y este documento es un documento que tiene la firma de la demandante. Y es un documento además que ha sido peritado, que ha sido sometido además a pericia grafotécnica, en fin, a 3 tipos de pericia, y la conclusión de la pericia es que la firma puesta en el documento corresponde al puño y letra de la demandante. Entonces, lo que uno encuentra aquí es, de un lado, un documento peritado con firma de la demandante, que aparece, digamos, desde la opinión de los peritos, que corresponde a ella. Y de otro lado, 3 testimoniales desde la parte demandada dan cuenta que el ingreso fue en 1960, que no fue
despedida, perdón, que no renunció, sino que fue despedida. Y entonces, pues acá la pregunta es un poco, ¿qué vale más? ¿O cómo se resuelve? Si el testimonio o los testimonios y el documento peritado que dice que la firma es de puño y letra de la demandante. De aquí es donde las instancias anteriores lo que señalaron es que vale el documento porque el documento proviene, ha sido firmado por la demandante. Por lo tanto, si ha sido firmado por la demandante, esta es la prueba de la fecha de ingreso y es la prueba de la renuncia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un criterio distinto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que no, considera que en este caso las testimoniales dan cuenta de que hubo despido, que la fecha de ingreso fue en el año 2011. Esto nos lleva a reflexionar y a tener presente una diferencia que a veces no la advertimos de manera tan clara, y es esta diferencia entre la valoración individual de los medios de prueba y la valoración en conjunto. Y entonces, bueno, sobre esto solo lo voy a indicar, no voy a digamos, a incidir más en esto, solamente, digamos, caer en la cuenta, digamos, de que en la valoración individual estamos hablando, digamos, de la credibilidad o la fiabilidad del medio de prueba, y en la valoración en conjunto estamos hablando más de la corroboración, ¿no? De la corroboración, de la fortaleza de las generalizaciones o de las inferencias, etc. Creo que es importante tener presente esto, porque a veces, como en este caso, creo que la valoración individual termina ganando cuando eventualmente es necesario o era necesario una valoración en conjunto. Yo preparé, pero en fin, esto digamos, lo explicaré más en el documento final, pero creo que es posible afrontar el tema de la valoración, tanto individual como en conjunto, recurriendo a algunos mapas argumentativos o esquemas argumentativos, porque creo que la ventaja de los mapas o esquemas argumentativos de alguna manera obligan a que las generalizaciones, a que los argumentos, las conexiones, las hagamos explícitas. Y al hacerlas explícitas muchas veces apreciamos las falencias, los defectos de estas generalizaciones. Solo por, digamos, como una reflexión para esto es que si un documento dice que la fecha de ingreso es tal, significa que la fecha de ingreso es tal. Y aquí, digamos, la reflexión es que lo que diga un documento no necesariamente corresponde a la realidad. Porque ahí, digamos, uno a veces creo que recurre muy fácilmente a que si el documento aparece algo, entonces eso que aparece en el documento uno lo asume como verdadero. Y creo que, digamos, cuando uno trabaja con material probatorio, una de las cosas que tiene, algún cuidado que tiene que tener, es que no porque aparezca es que es verdadero, sino que hay un primer análisis de credibilidad o de fiabilidad. Es decir, esto que aparece, si es verdadero, es porque el documento es creíble. De lo contrario, no. Es decir, si yo firmo un documento y digo que soy el presidente de la República, no me hace el presidente de la República, porque no soy el presidente de la República, por más que yo haya firmado un documento en el que dice que soy el presidente de la República, pero no soy el presidente de la República, porque no guarda correspondencia con la realidad, ¿no? Y entonces hay la necesidad allí de ese examen
de credibilidad, de fiabilidad del documento para, a partir de determinados elementos, poder justamente concluir sobre si lo que dice este documento es verdadero o no. Creo que, por ejemplo, yo he hecho un pequeño mapa argumentativo, que creo que esto, como digo, ayuda, en el cual una primera línea, digamos, de argumentación podría ser que uno podría afirmar, la firma normalmente avala el contenido del documento del autor. La firma es del autor, entonces, uno dice, lo que dice ese documento podemos asumirlo como que corresponde. Esa es una primera línea, y desde esa línea argumentativa uno dice, los peritos han señalado que la firma es de la señora, por lo tanto, si ese documento dice tales cosas, uno podría decir, bueno, uno podría estimar que esa información es, por lo tanto, verdadera, cierta. Pero luego creo que la señora y la corte ensayan otras dos líneas argumentativas más. Dice, es una persona de 80 años y es una persona que no utiliza, que no es usuaria de computadoras. Por lo tanto, el documento ha sido hecho en computadora. Entonces uno podría, a partir de ahí, traer otro criterio, cuyo valor es otra discusión, pero digamos, uno podría traer un criterio sobre el cual las personas, digamos, de cierta edad, o las personas no habituadas al uso de tecnología, mayormente no hacen documentos elaborados mediante esa tecnología, y por lo tanto, si esta señora pertenece a este grupo que no está habituada a la tecnología, que por lo tanto no podría haber construido un documento con esa tecnología, entonces, a partir de eso, digamos, de la combinación de estos dos criterios, señalan que la señora no es la autora del documento. Es decir, puede ser su firma, pero no es la autora del documento. Y si no es la autora del documento, entonces esta fiabilidad de que lo que ese documento sea lo que ella expresa. Y una tercera línea, como decía, tiene que ver con los testigos. Porque los testigos son tres testigos, son las hermanas, y ellas no tienen, digamos, más bien tienen un interés contrario, y ellas declaran que han ingresado en 1960 y que fue despedida. Por lo tanto, esas declaraciones testimoniales, que además son declaraciones que uno podría decir, lo que tendríamos que fijarnos es si, digamos, esa memoria, cómo ha sido constituida y cómo se recupera, creo que en un hecho que viene desde 1960, hay como que la calidad de esa memoria pues es muy fuerte, porque es un hecho que desde 1960 hasta el 2014, que sucede esto, es una memoria que parece ser fiable. Por lo tanto, si estas declaraciones testimoniales señalan que fue despedida y que ingresó en 1960, resulta que ahora este argumento empieza a tener más peso que los otros. Como digo, el recurrir a un mapa argumentativo ayuda a plasmar estas ideas, a tener claridad sobre las generalizaciones que uno utiliza y eventualmente luego a cruzar esos argumentos, luego, digamos, ver, y este ya es un tema ya digamos, de corroboración, ver cuál de esos argumentos termina siendo más fuerte para la corroboración de la hipótesis. ¿Qué es más probable? ¿Que haya sido despedida o que haya renunciado? Y entonces, vistos estos elementos, en mi opinión,
parece que lo más creíble es que la despidieron y que ingresó en 1960. Y esto es lo que hace la Corte, esto es lo que hace la Suprema Corte de Justicia de México. ¿Qué enseñanzas nos dejan? Habíamos visto que estamos preocupados, digamos, qué enseñanzas nos dejan respecto de los momentos probatorios, ¿no? O los momentos o las fases probatorias, o las actividades probatorias, ¿no? Y la primera es la fase de la conformación del conjunto de elementos de juicio, ¿no? Es decir, el tema del acopio del material probatorio, de la admisión y de la práctica o actuación de la prueba. Y estos dos casos creo que nos dejan las siguientes lecciones, los siguientes consejos. Es posible recurrir a la estadística y a la estadística eventualmente de organismos públicos o internacionales, que creo que sean de acceso público, incluso por el Internet. Es decir, creo que esto es importante, ¿no? Se puede acudir a la estadística, incluso desde el Internet, de organismos públicos, como cuando uno consulta data de OIT o la data de OCDE, o en fin, data de Naciones Unidas, en fin, es data, digamos, pública y de acceso por el Internet, que satisfaga ciertamente las exigencias de autenticidad, exactitud y fiabilidad. Los organismos internacionales y los organismos públicos de alguna manera gozan de esta digamos, ¿cómo decirlo?, de sobreentenderse que cumplen con ciertas calidades de autenticidad, exactitud y fiabilidad, ¿no? Es decir, uno no ha ido a la OCDE a preguntarle quién lo hizo y cómo lo hizo, y si la data estuvo bien confeccionada o no, porque hay ciertos niveles de confianza, creo, sobre todo tratándose de organismos internacionales o de organismos nacionales, aun cuando respecto a los organismos nacionales también habría que tener algún cuidado, digo, algún cuidado con algunos sesgos en la confección de algunas estadísticas, ¿no? Porque algunos, digamos, no es raro que algunas autoridades, por quedar bien, digamos, sus estadísticas, digamos, las construyan de alguna manera que aparezcan como mejor, ¿no? Como más favorables para algún propósito. Pero en general, digamos, en línea de principio, uno puede, creo que, echar mano de las estadísticas de organismos públicos o internacionales. Y en un caso, la Corte ha usado esto para interpretar el supuesto de hecho, uno de los elementos, uno de los componentes. Rachel Hardy se refería a esto, a los hechos legislativos. Creo que este es otro ejemplo. La Corte utiliza la estadística para interpretar la norma. La parte del supuesto de hecho de la norma, pero finalmente para interpretar la norma, ¿no? Sin embargo, el hecho que recurra a la estadística es saludable, es aconsejable, pero no es imprescindible, ¿no? Esto creo que también es importante, porque no es que tengamos estadísticas para todo, porque siempre tenga que haber una estadística actualizada al minuto, al momento de la decisión. Los casos que hemos visto nos demuestran de que no, porque se ha usado data del 2008, del 2009, del 2014, no se ha usado data que uno diga del año 2018, del mes de la decisión, porque simplemente tampoco es que sea posible acceder a una estadística así, y tampoco significa que no valga. Por lo tanto, creo que eso permite pensar en la necesidad de banco de datos, ¿no? En la necesidad de que hayan repositorios de esta información y de que hayan tal vez instituciones públicas o privadas, internacionales, que puedan proveer de esta información, porque es información a su vez costosa, de difícil
implementación. No es que cualquiera de nosotros que tengamos un problema de discriminación indirecta en un trabajo porque considero que me pagan menos, es que tengamos la posibilidad de confeccionar una estadística. No es posible, muchas veces no es posible. Tal vez nos gana la experiencia en Inglaterra o en Estados Unidos que hay estadísticas para todo, pero en nuestros países muchas veces falta la estadística y falta los medios para poder contar y poder construir esa estadística. Por lo tanto, hacer depender un caso de que haya la estadística podría ser una manera de terminar denegando justicia. En la valoración, creo que, como ya dije, la enseñanza que nos deja es distinguir la valoración individual y la valoración en conjunto, ¿no? Creo que es necesario. Esto es una cosa, digamos, muy obvia, todos lo sabemos, solo que a veces lo descuidamos, ¿no? A veces nos gana algunas formas, ¿no? Entonces, la necesidad de tener presente la diferencia entre la valoración individual y la valoración en conjunto, recurrir a esquemas argumentativos o mapas argumentativos, porque como digo, creo que esto fuerza o evidencia el error, evidencia los saltos argumentativos, ¿no? Por ejemplo, si una persona ingresa a una oficina y se pierde, digamos, y después se pierde un teléfono, un celular, y luego se le dice que esa persona es la que se ha apropiado de ese celular porque es la que entró, uno diría, sería una inferencia bien construida, y para que sea bien construida, la generalización tendría que estar bien construida. Y entonces, para que una afirmación así pueda ser plausible, tendríamos que partir de una generalización según la cual todo trabajador que ingresa a una oficina se apropia de los bienes que hay en ella. Nosotros diríamos que una generalización así no es plausible. ¿Cuántas veces nosotros podemos ingresar a una oficina y no nos apropiamos de las cosas? Entonces, por lo tanto, pretender sacar una generalización, por ejemplo, en un caso como el que les planteo, cuando uno se esfuerza a poner la generalización, se evidencia que esta sería una mala generalización, incurriría en un error inferencial. En la decisión, creo que hay que recordar el contexto de incertidumbre, de falta de información, de probabilidad diferencial propia del tema probatorio, es decir, verdades absolutas, eso no existe, no insistamos con eso porque eso solo nos puede llevar a la frustración. Y ello, esta primera consideración va con una segunda en el ámbito laboral, y es la dificultad probatoria de los trabajadores, ¿no? La dificultad probatoria también es un componente a tenerse en cuenta en la decisión. No solo la dificultad probatoria, sino la situación de vulnerabilidad y de los costos asociados al proceso. ¿A qué nos llevaría esto? Esto creo que nos llevaría a el uso de las facultades judiciales, prueba de oficio, saneamiento probatorio, por ejemplo, el tema de las presunciones, la carga de la prueba, que como vimos ayuda a poder delimitar las probandas, los estándares de prueba, poder de alguna manera precisarlos. Creo que en el ámbito laboral podríamos echar mano de dos. Cuando se trata de imponer sanciones a los trabajadores, deberíamos de recurrir al estándar más alto, en cautela del derecho al trabajo, digamos, por ejemplo, para la prueba de la causalidad, para la causa justa de despido, por ejemplo, que correría en hombros del empleador demandado, debería estar sujeta a un estándar más alto que la prueba de una deuda, de una deuda laboral,
que debería estar sujeto como, no debería, a un estándar del tipo civil, de, por ejemplo, de preponderancia de la prueba. Y con esto he terminado en la segunda parte. Sé que estoy un poco de tiempo excedido, pero la última parte trataré de hacerlo lo más breve posible. Y es una breve reflexión sobre proceso y prueba. Para empezar esta reflexión, traigo el texto del artículo 1781 del Código Civil francés 1804, que creo que es un buen punto de partida para analizar proceso laboral y prueba. Fíjense lo que dice. Este artículo señala, en la traducción que me he permitido hacer, al patrón se le cree por su dicho en cuanto al monto de los salarios, en cuanto al pago del salario del año vencido, y en cuanto a lo que diga haber dado a cuenta por el año corriente. Fíjense cómo estamos en 1804, hace pocos años antes teníamos la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y sin embargo, el artículo que tenemos frente a nosotros lo que nos prueba, lo que demuestra, digo, es que los hombres no eran tan iguales, ¿verdad? No eran tan iguales. Porque este artículo, el 1781, dice lo que ustedes ven en pantalla. Se le cree al patrón. Si el patrón dice que pagó, pagó. ¿Por qué? Porque el trabajador, el siervo, están invisibilizados. No participan de la misma manera que participa el hombre blanco, mayor de edad, propietario con derecho a voto. Recordemos también que los derechos de las mujeres son una conquista posterior. ¿Y esto por qué lo digo? Porque el derecho y las normas probatorias no son neutras, no son cosas, creo yo, digamos, sanitizadas, ¿no? Pulcras, sino que incluyen o incorporan, pulcras en el sentido, digamos, de algo muy digamos, ajeno, ¿no? Sino que las normas contienen un conjunto de valores, no son neutras. Incluso las normas laborales o las normas que tienen que ver con prueba, como la que tenemos en la pantalla, demuestran que recogen valores. Por eso, frente a la pregunta, ¿por qué debe haber un proceso laboral? Creo yo que es porque hay situaciones de desigualdad sobre las cuales se hace necesario llamar la atención para gozar efectivamente de los derechos que el ordenamiento nos ofrece. Creo que eso, nuevamente, digamos, de alguna manera justifica que sigamos pensando en un proceso laboral que entre las particularidades, entre las cosas que debe contener cosas, elementos a favor de la acreditación de los hechos que traen los trabajadores al proceso, porque esos trabajadores están a su vez en un contexto de pobreza, en un contexto de incertidumbre, en un contexto de dificultad probatoria. Todo esto, digo, justamente anima a insistir en un proceso laboral. Couture, que fue un gran procesalista civilista, no laboralista, ya se interesaba por esto, y creo que esto en nuestro medio representa probablemente una de las mayores preocupaciones por el desarrollo del proceso laboral planteado desde la constatación de la desigualdad, ¿no? Y avanzaré una cosa, creo que dos ideas que quisiera agregar antes de terminar. Creo que cuando nos acercamos al proceso laboral, podemos tal
tal vez tener dos modelos. Creo que el reto es transitar de uno a otro. De un lado, creo que tenemos un extremo sería, digamos, un proceso de la igualdad formal de las partes y del juez director. Creo que hay que caminar o irnos hacia un proceso donde busquemos una igualdad efectiva de las partes a través de la ley o a través del proceso, donde el juez sea donde el juez sea un juez que dirija y controle este proceso. Y de cara al proceso y la prueba, y esta, por ejemplo, es una reflexión que también hace Tarufo. De un lado, creo que tenemos un proceso que puede ser concebido meramente como una instancia de resolución de conflictos, en la cual lo que interesa es la habilidad de los abogados y la realidad no cuenta, versus o frente a un proceso donde es una instancia de aplicación del derecho, de solución del conflicto, pero aplicando derecho sobre hechos que han ocurrido en la realidad, porque solo así creo podríamos estar insistiendo y apostando por una decisión que sea una decisión justa. ¿Puedo tener un minuto más? Sí, gracias. Una reflexión sobre la oralidad, porque los procesos, todas las reformas que han habido en este ciclo en Latinoamérica se han impulsado sobre la oralidad. Todas las reformas han sido. Y la oralidad ha sido de alguna manera menospreciada, y la oralidad ha sido de alguna manera convertida en una mera técnica, ¿no? En una mera técnica, en una mera... Creo que algo de razón puede haber allí, pero me parece más importante lo siguiente. La oralidad en verdad aparece como negación de la justicia desde la igualdad formal. Es decir, la aparición de la oralidad es más bien frente a un modelo de justicia del juez convidado de piedra, del modelo escrito, lento, sin concentración, sin inmediación, sin celeridad, sin economía procesal, sin publicidad. La oralidad es lo que significa, digamos, el valor de la oralidad está en el contraste que genera, en la negación de eso tradicional que se asemeja al Código Civil francés. Ahí está el valor, digamos, de la oralidad. Por eso digo, la oralidad es un símbolo, tal vez, de la justicia contra esta justicia del juez convidado de piedra, y la oralidad tampoco es, por lo tanto, técnicas de litigación oral. Porque cuando uno se pregunta sobre qué significa la oralidad, parece ser que no hay muchas respuestas que darse, y lastimosamente muchos hemos caído en esas reformas en entender que oralidad son técnicas de litigación oral. Y la oralidad no son técnicas de litigación oral. La oralidad, como hemos visto, es una manera de hacer proceso bajo el entendimiento de que es un espacio para resolver un conflicto aplicando derecho sobre hechos que en la realidad han ocurrido en un contexto de incertidumbre y en un contexto de desigualdad. Ese es el propósito, creo, final del proceso. Y con esto concluyo y les agradezco muchísimo por su tiempo y quedo a la espera de sus preguntas. Muchísimas gracias por acompañar. Muchas gracias por tan interesante charla, Paul Paredes. Y de verdad que es un lujo, bueno, el haberte escuchado hoy y, bueno, haber escuchado a todos los ponentes que hemos tenido a lo largo de estas sesiones, porque pues nos permite contrastar, ¿no?, la práctica de la Corte Mexicana con el conocimiento de los expertos. Creo que esto es la primera vez que se hace algo así en México, tener expositores de la calidad de Paul Paredes,
reflexionando sobre la práctica de la Corte mexicana. Creo que esa es la única manera de que la Corte mexicana pues mejore sus prácticas en este diálogo crítico, reflexivo, sólido con los expertos, ¿no? Entonces, por eso, pues agradezco otra vez a Paul Paredes, a Carmen Vázquez, el que estemos haciendo estos ejercicios de análisis y de reflexión. Hemos recibido muchas preguntas, pero muchas, pero para no agobiar tanto a nuestro ponente, las he dividido en 3 bloques para, pues más o menos, distribuirlas de una forma un poco más ordenada, ¿no? Unas preguntas se refieren un poco como al papel o rol de las cortes frente a la estadística, otras se refieren más a características de la evidencia estadística y otras están más bien referidas al proceso probatorio de la discriminación indirecta. Entonces, esos serían como nuestros 3 bloques, pienso yo, de discusión. Me disculpan si no hice una buena clasificación de las preguntas, pero vamos a ver cómo nos va. La primera pregunta tiene que ver con esto que señalaba Paul acerca de la dificultad probatoria o la dificultad de aportar esta evidencia, que pues es una evidencia sofisticada, ¿no? Entonces, la pregunta va dirigida a quién en general tendría que tener la carga de la prueba de esta prueba compleja y si hay una dificultad para acceder a esta prueba, si no estarían legitimadas las cortes para acceder mutuo propio a ella, dado que estamos hablando pues de que es la data disponible, ¿no? Y que es pública. Entonces, en eso yo creo que la segunda pregunta, más o menos relacionada, y que ya nos refería usted en sus posiciones, ¿qué cosa prueba la evidencia científica? ¿No? Que en ocasiones sí puede probar un hecho, como es el impacto desproporcional en discriminación indirecta, pero en otros casos, como por ejemplo en el caso de doble jornada, pareciera más bien que contextualiza una situación. Entonces, que la función que ahí tiene la prueba estadística no es necesariamente el de probar un hecho, sino más bien de arropar la argumentación de la Corte en un contexto, por ejemplo, de desigualdad estructural, ¿no? Entonces, si ahí más bien este tipo de evidencia tiene una función distinta a la de probar un hecho. Esas serían como las 2 preguntas de nuestro primer bloque. Bien, primero, ojalá haber entendido bien las preguntas. Yo creo que la carga de la prueba no se afecta es decir, no hay una primera incidencia. No es que por usar por usar estadísticas de alguna manera termine, digamos, alterándose la carga de la prueba. No, creo que no. La carga de la prueba viene, digamos, a partir de las normas que resolverán el conflicto y que ahí eventualmente desde el inicio del debate están distribuidas, ¿no? En algunos casos corresponden todas al demandante y en otros casos, digamos, algunas cargas las comparte el demandado, ¿no? Pero eso es por el tema, no por el medio de prueba que se esté usando. Ahora bien, en el caso de la discriminación indirecta, lo que sí algunos tribunales internacionales han recurrido es que una vez probado el impacto adverso, lo que señalan es prima facie y también lo hace esta decisión, la primera decisión de la Suprema Corte de México, lo que luego hace es decir, ok, esto prima facie está, digamos, probada el impacto adverso, traslada, se dice, la carga de la prueba sobre la justificación, sobre la desproporción y la justificación de la medida, ¿no? Digamos, y en ese sentido, creo que puede ser o creo que es una manera de facilitar
la acreditación de los hechos el que el uso de la estadística muestre el impacto adverso y la justificación o las posibles justificaciones de ese impacto adverso sean descargadas por el empleador o la contraparte, quienes tendrían que exhibir esas mejores razones o razones de por qué lo que tenemos, digamos, tendría alguna razón de justificación, ¿no? Entonces, mi respuesta sería, en principio, no altera, no por usar la estadística, digamos, se alteran las cargas. Sin embargo, en el caso de la discriminación indirecta, algunas cortes han recurrido a este criterio de que la justificación y la desproporción, la justificación de ello vaya en hombros del demandado. Luego, en la pregunta 2, me parece que yo había distinguido dos momentos o dos, ¿cómo decirlo? Dos posibilidades del uso de la prueba estadística. Y que uno es ejemplo el caso 1 y el otro es el caso 2. En el caso 1, en efecto, la Corte utiliza la prueba estadística para interpretar, no para probar. Es decir, no para valorar, no para ver si en efecto, en este caso, la demandante preponderantemente se estaba dedicando al trabajo del cuidado del hogar. No, justamente yo hacía ver que esa labor se la dejan a los jueces. Lo que hace la Corte Suprema en el primer caso, y esto, como recordaba, me parece que lo afirma también Rachel Hardy, una de esas posibilidades es en la justificación o en la interpretación de los elementos del supuesto de hecho. Estamos hablando en la norma, nos estamos refiriendo a cómo se interpreta la norma, pero la norma en el lado, no de la consecuencia, sino en el lado de la hipótesis de incidencia, ¿no? De los hechos hipotéticos que contiene, de esos elementos. Y la estadística, en el caso 1, es utilizada justamente como razones auxiliares para respaldar por qué es necesario proteger la doble jornada de las mujeres, haciendo ver que las mujeres, digamos, normalmente, a partir de esta estadística, se dedican más tiempo al cuidado del hogar y a las labores domésticas, ¿no? Y a partir de ahí, los datos que trae de OCDE y del Instituto Mexicano, ¿no? A partir de ahí, lo que hace en efecto la Corte es respaldar la justificación de su decisión sobre cómo interpreta la norma en el lado fáctico, digamos, en el lado de la hipótesis de incidencia normativa, ¿no? Y en ese sentido, en efecto, esa estadística no viene para probar si la señora demandante cumplía o no cumplía estas características que la Corte señala. No dice, por ejemplo, cómo se mide la preponderancia, ¿no? Dice, a partir de esta definición que doy, deben considerarse las modalidades del trabajo y la duración. Y a partir de estos dos componentes que la Corte interpreta, deja librado para los órganos de instancia, los órganos de mérito, para que sean ellos los que resuelvan. Por eso es que, en efecto, un primer uso de la estadística está para explicar mejor una decisión. Podría haber hecho la Corte lo mismo sin usar estadística. Sin duda. La Corte puede haber dicho, hay doble jornada de las mujeres porque, por ejemplo, el consenso de Brasilia lo dice, y ya está, ¿no? Digamos, y además, ojo,
la perspectiva de género, ¿no? Es decir, en el sentido de que hay una convención de eliminación de las peores circunstancias para las mujeres. Y a partir de ahí, desde algún razonamiento, algunos dicen lógico, la Corte podría haber concluido lo mismo. La gracia de la estadística es que mejora la calidad, es que enriquece esa decisión. Y en el caso 2, sí hay un uso de la estadística digamos, para la prueba, bajo el entendido de que aquí sí hay un impacto adverso que recae sobre las mujeres, porque son las mujeres las que mayoritariamente realizan el trabajo doméstico y por lo tanto, cuando la norma dice que se excluye del régimen obligatorio, se excluye a hombres y mujeres. Pero los más perjudicados por el efecto terminan siendo las mujeres porque en ese grupo, de cada 10 trabajadores, 9 son mujeres. Entonces, desde ese punto de vista, la estadística para la Corte creo que termina sirviendo para acreditar el impacto adverso de la medida, ¿no? Luego la Corte, a su vez, no encuentra una justificación para ello, ¿no? Entonces, el segundo ejemplo sí sería un ejemplo del uso de la estadística para la prueba. Ahora bien, quien haya leído el caso podría también decir, sí, pero esta estadística tampoco es que concluyera tan claramente en eso. ¿Por qué? Porque esa estadística, como hemos visto, es estadística que está referida a la población en general. Alguien podría decir, en México no sucede eso, porque la información de México no, la de OIT es de OIT en general. Y alguien podría decir, bueno, pero en México no, o para ese año no. Pero resulta que, yo por eso creo que también lo comenté, creo que más bien la conclusión a la cual uno llegaría es que más que la discriminación de la mujer, que también se presenta aquí, es una discriminación de los trabajadores domésticos en general. Son ellos los que están discriminados, no solo las mujeres, que también, pero en general son los hombres los que están discriminados. Tal vez desde ese punto de vista estuviera mejor explicado, pero claro, entiendo que el caso se planteó de otra manera. Creo que sí, muchas gracias. De verdad que es muy interesante todo lo que comentas. Y bueno, viene otro grupo un poco más grande de preguntas relacionados en sí con ese tipo de pruebas, con la evidencia estadística. Aquí tengo muchas, pero yo me voy a permitir escoger unas 3. La primera es cómo evaluar la fiabilidad de la evidencia estadística. La segunda es si la evidencia estadística tiene un peso probatorio específico en relación a otro tipo de pruebas. Y la tercera tiene que ver con cómo un juez puede dialogar con este tipo de evidencia, pues que cuando no estamos formados en estadística, los operadores jurídicos no estamos formados en estadística, y qué es lo que prueba la evidencia estadística, ¿no? Como, ya hablando como más específico, o sea, estas discusiones tan sofisticadas de, pues, que a lo mejor lo que muestran son correlaciones y no causalidad, y pues el juez no está preparado como para discernir ese tipo de complejidades. Creo que ahí nos quedaríamos con este grupo de preguntas. No sé si me expliqué en cada una de ellas. Sí, creo que sí. Estas últimas están como más difíciles de contestar, como que comprometen más. Bueno, el tema de la fiabilidad de la evidencia estadística, digamos que en principio aplicaríamos los criterios generales, digamos, de credibilidad, ¿no? Autenticidad, por ejemplo. Pero
creo que aquí podemos distinguir nuevamente, dos situaciones. Creo que podrían haber preguntas de fiabilidad sobre los documentos, es decir, sobre la estadística, cuando la estadística es, cuando lo que hablamos de estadística, por ejemplo, es la información que obtenemos del Internet. Por ejemplo, para hacer este trabajo, cuando yo les señalaba que había revisado la estadística de OCDE, yo he entrado al Internet, yo no he mandado una carta a OCDE ni les he pedido, digamos, que me envíen esa información, porque está en el Internet. En el Internet, digamos, uno entra a la página de OCDE y aparece, uno busca y aparece toda la información de todos los 37 países que componen la OCDE, ¿no? Y están con toda la data y la información. Por lo tanto, digamos, esa información, digamos, es una información, digamos, documental, en donde las preguntas sobre fiabilidad tendrían que ver si son auténticas, si estoy en la página web de la OCDE y no en una página equivocada, que en efecto, digamos, esa información, digamos, oficial, publicada. Uno primero entiende que si está en el Internet y en la página oficial, lo es, pero digamos, serían algunas preguntas mínimas que uno podría hacerse sobre la fiabilidad de esa información. Y creo que la información de organismos internacionales y de algunos entes estatales son fiables. Por ejemplo, yo puedo entrar a la página de OIT y descargo los informes sobre, por ejemplo, trabajo doméstico, y voy a encontrar la misma data, que por cierto la he contrastado. Y yo encontré lo mismo, es decir, la Corte digamos, ha usado como referencias estos documentos donde está esa información. Ahora, claro, alguien podría decir, bueno, pero es que esa información está mal hecha. Pero claro, digamos que ese nivel de cuestionamiento es un nivel ya de incredulidad, porque tendría yo que ir a preguntarle al de OIT. Pero en principio, creo que una guía sobre la fiabilidad de la prueba, en estos casos, creo que sería esta que aparece públicamente en fuentes oficiales, en páginas oficiales seguras, que uno puede verificar que no están, digamos, que no son falsas, y de alguna manera uno puede corroborar esta información, ¿no? En las páginas oficiales, por ejemplo, los institutos de estadística nacionales también dan información, por ejemplo, sobre esperanza de vida, sobre el número de trabajadores tercerizados, etcétera. Y es información con la que todos de alguna manera operamos, ¿no? Nadie creo que va luego al director de la oficina de estadística a que nos muestre los papeles de trabajo, ¿no? Incluso información que aparece en medios de cierto prestigio, ¿no? En algunos periódicos de cierto prestigio, hay información que uno la da por válida, que uno opera a partir de esa información. Yo diría, ese sería un criterio para la fiabilidad. Pero de esta información pública, de esta información que aparece, digamos, ¿no? Ahora, en la estadística también creo que está, otro caso es cuando se pide a un estadista, o estadístico, ¿cómo se dice? A un estadístico que haga una estadística. Y ese creo que ese es un plano diferente. Muchas veces, me refiero, por ejemplo, y ustedes me preguntaban, para las relaciones, para el caso de la correlación y la causalidad. Por ejemplo, todos estos estudios del COVID lo hacen universidades con estadísticos en el sentido de que tiene que estar controlada la población y las muestras, y tienen un margen de error. Este tipo de prueba estadística en el sentido de que mide la frecuencia, este tipo de prueba y todas las pruebas estadísticas tienen, digamos, el nivel de confianza y el nivel de error, que no lo voy a explicar, digamos, es más complejo de lo que parece, ¿no? Pero que los estadísticos
digamos, que es común, ¿no? Digamos, que se conoce. Es decir, todo estudio tiene un error, tiene un margen de error y un nivel de confianza, pero que se mide, ¿no? Que se puede medir a partir justamente de la calidad de esos trabajos. Y por ejemplo, estudios realizados en universidades justamente de prestigio son, digamos, permiten un mayor nivel de confianza porque, digamos, han sido trabajos que son hechos con mucho cuidado, digamos, donde estos niveles de error pues, son más controlados, ¿no? Con esto de la pandemia, digamos, de alguna manera tenemos varios ejemplos, ¿no? De información confiable, información que simplemente cualquiera que se pone a sumar y lo dice, eso no tiene ningún valor, ¿no? Es decir, en mi casa he visto, o en mi barrio, tal cosa, bueno, no, eso, ese nivel de generalización no ayuda mucho, ¿no? Entonces yo diría eso, yo diría, las pruebas oficiales creo que pueden ser contrastadas con ese nivel de fiabilidad, y estas otras más, por ejemplo, para los temas de enfermedad profesional, accidente de trabajo, todo el tema de la correlación o la causalidad, que es más complicado, allí habría que hacer preguntas ya sobre el experto, es decir, o sobre el método experto. Es decir, el que ha hecho es experto en ese campo, qué evidencia se ha tenido para. Son preguntas que, digamos, esto, por ejemplo, está señalado en Walton, ¿no? Él señala, por ejemplo, estas preguntas críticas que uno debe plantearse respecto de, de los expertos, ¿no? Como por ejemplo, un estadístico, cómo ha hecho su trabajo. Y estas preguntas, si es confiable, si es veraz, etcétera, estas preguntas son las que al final nos permitirán evaluar si ese estudio estadístico que uno tiene en la mano, que mide la correlación o la causalidad, ¿verdad?, es fiable o no es fiable. Si tiene un peso específico, digamos, tiene el peso que le dé la valoración, ¿no? O sea, yo no creo que tenga un peso específico a priori. Creo que la estadística, como digo, mejora, ayuda, pero también le había señalado, no es por lo menos la estadística esta que permite acopiar información de la realidad social, ¿no?, del entorno, no es imprescindible, pero ayuda. Digo, no es imprescindible porque lastimosamente en nuestros países, no es que tengamos tanta información. No es que si yo quiera, no sé, medir las horas que las personas en mi ciudad se dedican a estar en los parques. Es que eso no está medido, nadie lo ha medido. ¿Cómo se distraen, en qué tiempo, qué hacen en su tiempo libre los trabajadores de los bancos? Eso no está medido, nadie lo ha medido. Entonces, si luego me pidieran, tendría un problema, porque no tengo cómo acceder a ese material probatorio. Creo que no tiene ningún peso específico, ayuda, y la valoración es la valoración en conjunto, ¿no? En la valoración en conjunto habrá que traer las razones, las generalizaciones a las que dé lugar, para ver si tiene más peso que otro medio probatorio, que otros elementos. Eso sí, ya en el caso concreto podría tener. El juez que puede evaluar, bueno, son preguntas difíciles, creo que son preguntas para Carmen, pero ¿qué puede evaluar? Nuevamente, ¿no? Creo que alguna de las enseñanzas en general es que todos tenemos que mejorar nuestro acercamiento hacia la ciencia. Todos. Digo, todos los operadores tenemos que mejorar nuestro acercamiento hacia la ciencia. Y entonces, ¿es posible que hoy día un juez no sepa cómo leer estadísticas? Sí, es posible. Pero mañana debería haberlo intentado.
en general, deberíamos haber intentado esto, deberíamos haber mejorado. Pero es que es como en todo, ¿no? Es decir, yo no sé leer música. Me pone una partitura, no tengo ni idea. Bueno, sé identificar que es una partitura, pero no la puedo leer, porque no estoy entrenado para leerla. Pero si tuviera que ser un director o estar vinculado, tendría que. Y creo que esto pasa también, ¿no? Es decir, sí, muchos no estamos entrenados, hoy no estamos entrenados, pero deberíamos estar teniendo algunas herramientas, no todas, porque no somos estadísticos, ni vamos a hacerlo, pero por lo menos algunas herramientas para poder leer un documento que refleje estos datos, ¿no? Bueno, sobre la correlación y la causalidad creo que también dije algo, ¿no? Sí, fantásticas respuestas, muchas gracias. Y bueno, ahí que está el Instituto de la Judicatura escuchándonos, porque han sido como, el Instituto de la Judicatura es la Escuela Judicial de México, ya que están escuchando como esta necesidad de formación, creo que también sería muy interesante pues plantear, ¿no? Alguna capacitación en lectura de estadísticas al menos, ¿no? Que permita pues enfrentarse a, pues, al final el derecho es una ciencia social, entonces creo que sería pues algo muy, muy básico. El último bloque de preguntas son dos más, pero tienen que ver más con la prueba de la discriminación indirecta. La primera se refiere a, bueno, que se ha hablado, ¿no? Que en discriminación indirecta se tiene que mostrar el impacto desproporcionado, pero la pregunta va referida a qué diferencia se considera una diferencia desproporcionada, cuando estaríamos hablando como de ese tipo de impacto. Y la segunda tiene que ver que algo que referías sobre que las estadísticas están relacionadas más con hechos legislativos o que prueban más bien situaciones generales, ¿no? Y en los casos en concreto, pues se tienen que probar hechos en particular. Entonces, la pregunta va sobre cómo conectar o cómo pasar de una inferencia general, que es la que nos proyecta o muestra la estadística, eh, a una inferencia particular, cómo conectar estos dos tipos de prueba. Este es un examen de grado. Está difícil, está difícil. Me van a jalar. Bueno, yo había, digamos, había señalado también que en la prueba de la discriminación indirecta entran las valoraciones. Justamente digamos, ¿en dónde entran las valoraciones? Las valoraciones entran justamente para apreciar si algo es desproporcionado o no, de un lado, y también para ver si la medida está justificada o no. Y ambas cosas no son de prueba. Ambas cosas son de justificación del derecho, de cómo se justifica. Es decir, encontrar una diferencia mínima podría ser un impacto adverso. Depende de cómo estamos entendiendo el derecho, depende de cuáles son nuestros valores, depende de qué orientación estamos teniendo respecto de ese derecho y de la importancia que le estemos dando a ese derecho. Si uno encontrara diferencias mínimas, por ejemplo, vinculadas con la mujer, uno podría decir, es suficiente para entender que hay un impacto adverso. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto donde la igualdad, donde esa lucha por la igualdad, por la eliminación de todas, significa eliminación de todas, y si podemos eliminar eso mínimo, eliminemos eso mínimo. Por otro lado, se trata de dos grupos de trabajadores donde hay alguna diferencia, pero esa diferencia podría estar justificada en cualquier otra razón, y no las digo para no sesgar la opinión, pero digo, en cualquier otra razón, podría alguien señalar que tal vez en nombre de la libertad sindical se justifica, o en nombre de la autonomía de la voluntad se justifica esas pequeñas diferencias, ¿no? o esas diferencias, porque
Claro, que es una pequeña diferencia, ¿no? En fin, pero toda esa parte, o sea, justamente esos componentes están referidos al lado valorativo, ¿no? Y por eso había llamado la atención de que en la discriminación indirecta uno dice, hay impacto adverso, pero ese impacto adverso es, ok, pero ¿cuán desproporcionado, cuánto impacto tiene que haber para señalarlo? Esa parte responde a criterios de valoración y no de prueba. Que, como he dicho, se justificarán en otras razones, como las que señalan. Y la segunda pregunta, inferencias generales e inferencias particulares. En todo caso, contesto un poco lo que entiendo. Disculpen usted, ¿no? Porque tal vez no. Yo, digamos, tal vez esté más referido ¿cómo se llama? Al tema de la estadística cuando se utiliza para la correlación o la causalidad. Creo que tal vez quien ha preguntado esté pensando un tanto más en ello, ¿no? ¿En qué sentido? Eh, para el tema de la prueba de la causalidad o de la correlación, siempre se va a necesitar lo que Tarufo llama la regla de cobertura. La regla de cobertura es, digamos, la generalización. La generalización que conecta, digamos, el hecho, digamos, dos elementos, ¿no? Esa generalización que conectaría la causa con el efecto. Entonces, en esa generalización, la estadística puede venir para apoyar, digamos, la regla de cobertura. Entiendo que, nuevamente, ¿de qué depende si esa estadística apoya o no apoya la regla de cobertura? Estamos ya frente a los criterios de valoración y frente a los criterios eventualmente del estándar probatorio, para ver si esa información o el apoyo que da esa estadística es suficiente para tener digamos, por cierto, la regla de cobertura. Una vez que se tiene la regla de cobertura, ya la prueba consiste en que uno esté bajo la regla de cobertura y que uno, en efecto, cumple digamos, con pertenecer a uno de los elementos que están descritos en la regla de cobertura, sobre la cual recae la regla de cobertura. Sobre lo cual, digamos, la prueba, y podría haber alguna otra prueba estadística, venga junto con otros elementos, para apoyar la conclusión de que determinados hechos, en efecto, entra como causa de o como efecto de, ¿no? Creo que en ese sentido haríamos tal vez esta diferencia entre, digamos, una inferencia general o de cobertura y eventualmente ya en el caso concreto cuando estoy probando uno de los elementos de la hipótesis de incidencia. Fantásticas respuestas. Muchas gracias, Pablo Paredes. De verdad que ha sido un gusto tenerte hoy con nosotros en este Congreso Internacional, poder discutir a este nivel las sentencias de la Corte Suprema de México y bueno, el escuchar las preguntas del público y tus respuestas de verdad ha sido muy, muy formativo, muy enriquecedor. De verdad, muchas gracias por estar aquí, por aguantar el examen, como dices. De verdad que es algo que valoramos mucho en el Centro de Estudios Constitucionales y, bueno, en la Suprema Corte en general. Y pues bueno, ya agotamos el tiempo destinado para esta sesión. Les agradezco mucho haber estado hoy con nosotros, a todos ustedes, auditorio en general. Gracias de nuevo a Paul por su presencia, a Carmen Vázquez, que siempre también está aquí, y a Ale Rabasa por toda la organización de este congreso. El tercer ciclo de conferencias inicia cuando, Alejandra, 5 de noviembre con Edgar Aguilera, ¿no? Entonces, creo que no descansamos ni una semana, ¿verdad? A ver. Sí, no descansamos. El siguiente jueves nos vemos para discutir con Edgar Aguilera
el tema específico no recuerdo que va a presentarnos él, pero bueno, ahí lo tienen en su programa y nos vemos entonces el próximo jueves. Muchas gracias, muy buenos días a todos, buenas tardes por allá en Girona. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.